Se llevó adelante en nuestra ciudad la tercera edición de la Feria del Libro de Luján, con entrada libre y gratuita, miércoles y jueves, dedicado exclusivamente a establecimientos educativos, sus estudiantes y docentes, viernes, que fue feriado, sábado y domingo, abierta al público en general en el Museo de Bellas Artes, de 3 de la tarde a 8 de la noche. En ese marco, presentó su libro Relatos de un viajero apasionado, el artista de nuestra ciudad, Mario Tierno, con publicación de Edunlu, la editorial de la Universidad Nacional de Luján. Mario Tierno presentó Relatos de un viajero apasionado, del que nos contará más en este diálogo. Mario, un placer, un abrazo grande. Alex Chafino por acá, ¿cómo estás? Hola, Ale. Bien, muy bien por aquí. Hola. Con ganas de conocer cómo se fue forjando esa idea, bueno, hasta cristalizarse ya en este libro. Bueno, mira, ser resumido en esto es muy difícil, sobre todo porque hay algo que muy importante, es decir, esto fue un poco una bitácora de viajero que yo fui armando desde la década del 90, 91, 92, y que terminé de escribir en el 2012, cuando llegué de mi viaje de Japón. Y claro, siempre soñé con tener un libro, pero yo no soy escritor. A mí me gusta hablar, me gusta escribir, pero no me imaginé que de pronto iba a pasar todo lo que me pasó, empezar a trabajar en la universidad, tener la posibilidad de estar como comunicador social prácticamente dentro del Departamento de Cultura. Ya estoy jubilado, pero eso a mí me dio un poco el puntapié como para plantear la inquietud. Y bueno, afortunadamente mis compañeros, sobre todo, bueno, Pablo Lulic, que es el director de Edunlu, la editorial de bueno, que lo que yo podía aportar podría servir, podría producir un intercambio cultural, ¿no? Con el tema de hacer un libro. Entonces, bueno, me quedé con esa idea y de pronto me llama Pablo y me dice, el 11 presentamos tu libro. Y yo la verdad que casi me desmayo porque estoy acostumbrado a subirme al escenario y tocar la guitarra, pero presentar un libro lo veía tan difícil. Y bueno, eso fue un poco tratar de ver lo que había escrito de 880 páginas, llevarlo a un libro de 200, porque era imposible ver un libro de 800 páginas. Así que bueno, hubo que ordenarlo a ese libro y bueno, eso fue un poco lo que resultó, y yo con una emoción que todavía tengo un temblequeo en el cuerpo desde el sábado, te puedo asegurar. Mario, contanos, ¿cuál fue el primer viaje? ¿A dónde? ¿Y qué te apuntaste de ese y de todos los que vinieron después? Y mira, yo al Pato Liguori le decía siempre, que fue el locutor, digamos, de la presentación del sábado y mi compañero de ruta dentro de la universidad, recordábamos que desde muy chico, siempre en la escuela, yo soñaba, veía pasar algún avión, no como hoy que pasan 20 ni 10 segundos, y decía, ojalá pudiera viajar alguna vez. Y bueno, era un sueño que tenía, porque vos sabés bien que desde Jauregui a Luján, en la época, por lo menos la mía, era difícil pensar en llegar a Luján. Y era un sueño que siempre estaba en mi cabeza. Y como dicen que los sueños se cumplen, así fue. Y la primera salida, digamos, de Argentina fue en el 98, cuando viajo a Suecia y Noruega. Un viaje que, bueno, más o menos duró un mes, una estadía en Estados Unidos, en Estocolmo, y después en Gothenburg, que fue un poco el que me abrió la cabeza de la posibilidad de empezar a mover desde la música a todo lo que yo podía hacer. Había viajado ya previamente por la Argentina, toda la Argentina, los países limítrofes, pero bueno, en carácter, digamos, de viaje ya, de gira, el primer viaje afuera fue en el año 98. Y a partir de ahí, bueno, fueron surgiendo inquietudes, tocando con distinta gente, con distintos artistas, al punto de que, bueno, en el año, después de tanto desear ese viaje a Japón, que es también una larga historia y que ahí en el libro lo cuento, se empieza a producir una posibilidad de viajar con Pelusa Takunau, y yo creo que ese viaje fue un poco el desencadenante de que mi expectativa estuviera cumplida, ¿no? Porque
desde el 98 al 2008, que fue el viaje a Japón, ocurrieron un montón de otras cosas, pero creo que el viaje a Japón fue un poco digamos, la chispa que se me encendió a mí de aquel pensamiento que tuve en Jáuregui cuando yo soñaba con viajar, que de hecho Japón era algo que lo tenía siempre previsto en mi bitácora de viajero. ¿Y cómo era en cada viaje que apuntarse a alguno de los acontecimientos más destacados, o solo te anotaste algo aquel primer viaje y después fue quedando todo en tu memoria? Porque hablaste de más de 800 páginas compiladas. Sí, en realidad lo que pasa es que cuando uno arma... Siempre me gustó escribir desde chico, y escribía mis aventuras de la escuela, mis locuras con la música, mi participación con la música. Y digo no porque quiera que sea egocéntrica la cosa, sino porque yo me sentí siempre estar al servicio de la gente. El marito que estaba en todos los lugares, en todas las actuaciones, en todo lo que fuera posible, Fiesta del Pueblo, Martín Fierro, y te hablo ya en carácter de pueblo, ¿no? Cortines, Pueblo Nuevo y Jáuregui. Fueron los 3 pueblos que a mí me vieron nacer con la armónica a los 3 años y pico, 4, allá por el viejo Club Defensores. Entonces todo eso tejió una madeja de sueños y de cosas que la fui volcando en papeles. Fui escribiendo, y se inició con un poco más de orden a partir de la década del 90, donde yo ya armo mi bitácora de viajero. Y en él fui poniendo un poco cómo comencé, desde dónde, porque un poco es eso, ¿no? Y fíjate qué cosa, ¿no? No es casualidad, yo creo que hay una causa en todo esto, porque el sábado 11 de octubre, que fue la presentación del libro, sin saber, Pablo Llulich me habla de esta fecha, y justamente mi mamá estaría cumpliendo 98 años si estuviera con nosotros, que fue la precursora un poco de que a mí me gustara la escritura, que yo saliera con ella, porque mi vieja ponía inyecciones en Jáuregui, y bueno, entonces me llevaba con ella, y en la bicicleta me cantaba, me contaba, porque ella ya veía en mí esa inquietud de viajar, de andar. Entonces me decía, lo vas a lograr, en algún momento se te va a dar y vas a empezar a viajar. Entonces todas esas cosas yo las fui poniendo, y el libro comienza un poco relatando mi historia familiar, una historia que de alguna manera era muy circense, porque tanto de la parte paterna como materna fueron 2 familias muy conocidas del pueblo. Mi abuelo Bove, que era mi abuelo materno, fue uno de los sastres, los primeros sastres que tuvo el pueblo, en Pueblo Nuevo, que fue el boliche de Bove, por llamarlo también de alguna manera, porque un tío mío, mi tío Oscar, tenía un boliche, y te podés imaginar que el boliche es el desencadenante del encuentro de todo el pueblo. Y después mi viejo, por parte de mi abuelo tierno, Benito, que fue también uno de los primeros serenos formales que tuvo la Basílica, de ahí se fue a la fábrica Flandria, y toda una serie de cosas que me fueron como apoyando, desde el Llano, que tal vez alguna vez habrás sentido nombrar. El Llano fue un lugar de Jáuregui donde la gente podía manifestar cosas artísticas, la banda Rerunovarum, el teatro de Jáuregui, y bueno, en ese lugar se conocieron mis viejos. Entonces como que el condimento para que yo tuviera hoy la necesidad de escribir, que vuelvo a repetir, no soy escritor, me gusta escribir, y bueno, lo hice, y se transformó en un libro. Entonces esto empezamos a hacer un libro ordenar todas estas cosas que te voy contando, y bueno, Pablo Llulich y toda su gente, todo su equipo de la universidad, que estoy muy agradecido, no quiero nombrarlo, nombro a Pablo como cabeza, digamos, de Donlu, me dieron esta sorpresa del libro de estar en los lugares donde por ahí a aquel que le interesa puede acercarse para tenerlo, y bueno, un poco descubrir este marito que, si bien estuvo siempre presente en todos los eventos de Luján y de sus alrededores, hoy está a través de un libro que es eso, un relato de un viajero apasionado. ¿Cuántos kilómetros, Mario, has sacado una cuenta así rápida en todos esos años de aquella primera experiencia del 98? Y te puedo decir que la vuelta al mundo la di ya 4 veces. La di en barco, la di en avión. Prácticamente es como que, es decir, para poder decir estuve en el mundo,
sirve el hecho de, bueno, de empezar en un punto y de ese punto dar toda la vuelta y recorrer todos los países que eso significa: Norteamérica, Europa, China, Japón, Corea, bueno, Canadá, Alaska, a los mares del mundo, Atlántico, Pacífico, y en cada viaje yo escribía un poquito. Lo que pasa es que el viaje del barco fue tremendo, porque es un poco aquella aventura que tuvieron nuestros abuelos en venir y cruzarse el Atlántico para llegar a Argentina. Entonces a mí en la cabeza me remontaba un poco ese barrilete de ver desde arriba, y después en el agua, como me pasó con el barco, porque yo soy claustrofóbico y no le dije a nadie. Me subió a un barco claustrofóbico y estuve 8 meses arriba de ese barco viajando y bueno, haciendo realidad ya en el lugar estratégico, que era bajar en cada puerto y ver, observar y escribir lo que observaba. Y eso sumó muchos recuerdos del viaje del 98 y antes, porque el primer viaje, digamos, como gira, como artista, actuando, representando la Argentina, fue en el 98, pero ya antes veníamos viajando con otros números por toda la Argentina, por los países limítrofes, y hay tantas, pero tantas historias, y agradezco mi verborragia de poder contarla, porque si me la guardo, queda en un cajón y nadie la lee, nadie la escucha. Entonces, de alguna manera, siempre, bueno, hay un sketch del Gordo Porcel en la televisión que cuando Goyeneche le cantaba: Gordo, ¿querés que te cante Malena? El Gordo le decía: ¿y yo qué te hice? Entonces está del otro lado aquel que pueda decir: che, sí, bueno, pero yo no te voy a escuchar. Yo no lo creo, porque cuando uno cuenta, y cuenta desde el corazón, habla desde el corazón, a la gente le llega eso, que es lo que mi mamá me decía: cuando subís a un escenario, si no tenés las mariposas en la panza que te dan vuelta y te hacen sentir ese burbujeo, al que está abajo escuchando no le pasa nada. Y a mí me pasa eso cada vez que subo. Me siento orgulloso de decir soy de Luján, de Pueblo Nuevo, de Jauregui, de Cortines, porque en cada lugar está mi ciudad, mi pueblo, mi país. Entonces, con todos los artistas que por ahí tuve la suerte de recorrer, de estar en la boca del mundo, es decir, qué sé yo, no sé, puedo nombrarte un montón de cosas, ¿no? Pero todas apuntan a eso, a que uno sea un mediador de social, de todo esto, de que la gente tiene ganas de estar en ese lugar. Bueno, ahí estoy yo tocando la guitarra o contando, en este caso con el libro, si Dios quiere, y la gente lo puede leer. Mario, hablaste de Pelusa Tacunau y bueno, y de muchos otros artistas, algunos que uno tiene noción, otros que no. Mencionanos algunos con los que digas, bueno, con estos anduve por aquí, por allá, esta fue una experiencia distinta por tal motivo, aquella otra me sorprendió para bien, o quizá, ¿por qué no?, en algún caso medio para mal, o con algún sinsabor. Mira, yo creo que, es decir, las experiencias que uno tiene siempre son buenas, aún aquellas que por ahí son tragos amargos que sirven para que uno tome distancia y aprenda y corrija si hay para corregir, que siempre lo hay. En mi caso, bueno, digamos, como punto de encuentro y de intercambio, el viaje a Roma en el año 2000, porque cuando yo estaba en la escuela San Luis Gonzaga, nos decían que el año 2000 iba a ser el fin del mundo. Sí. Entonces, cuando llegó el año 2000, mira, hay una anécdota que si tenemos tiempo, porque yo me pongo a hablar y me va a tener que tapar la boca, porque hablo y cuento, pero creo que es la única forma en que la gente se entere. Yo soñaba, como te decía, en viajar, y había un sacerdote que estaba en la escuela que me decía: usted va a viajar, usted va, porque te trataban de usted, yo tendría 13 años, usted va a viajar y va a hacer un viaje, vos fíjate, yo no sé si será casualidad o qué, suena muy por ahí muy fantástico, pero a mí se me dio. Me dijo: usted va a viajar y va a estar en un encuentro muy importante que se va a hacer en un lugar de Europa, y va a ser representar al mundo. Los años pasaron, yo me olvidé de eso, y cuando Luciano Pereira, en ese momento yo estaba acompañando, fue convocado para viajar a Roma, lo que menos esperábamos que nos íbamos a encontrar con 2,5 millones de personas escuchando. Obviamente que no iban a ver a Luciano Pereira solamente, sino estaba el jubileo, que fue el encuentro, y que después, paralelamente a todo lo que te estoy diciendo, era lo que ese sacerdote me decía: usted va a estar en un evento. Entonces para mí no fue el fin del mundo, fue el comienzo de una etapa de mi vida
con alguien que yo vine a ser, que era Luciano, y que bueno, que a mí me dio muchas satisfacciones porque me dio la posibilidad de conocer muchos escenarios, pero estar en Roma con el Papa Juan Pablo II arriba del escenario, tocar para el mundo, y después hago un paralelo con lo del viaje a Japón. En el año 2008 gente de Japón me identificaba como el charanguista de ese evento tan importante para la juventud. Imagínate lo que eso significa. Viniendo de un pueblo tan católico como Jáuregui, donde de alguna manera eso corrobora todas las ideas que yo tenía, de decir, alguna vez tengo que salir de Jáuregui y llegar al mundo, a que me vean, pero no por vanagloriarme, sino por decir, gente mía, acá estoy, están ustedes también. ¿Querés más encuentros que un lugar de 2,5 millones de personas? Tremendo, ¿no? Tremendo. Y cómo no plasmarlo, en un libro que me imagino, decías, originalmente, si se quiere, tenía más de 800 páginas y hubo que adaptarlo, bueno, al tamaño y a un número de hojas mucho más reducido. ¿Cómo fue esa selección? ¿Qué se deja fuera? ¿Qué se resume? ¿Cómo se sintetiza? Me imagino que no es fácil. Mira, yo creo que lo importante de esto es que Pablo Llulich, al que yo realmente, no porque me haya sacado el libro, sino porque me dijo algo que a mí mi viejo me lo decía siempre, y mi madre sobre todo, vos si vas a hacer algo, da la palabra, no jures ni nada, vos da la palabra, decís, esto lo voy a hacer, y si no lo podés hacer, tenés que decir, no lo puedo hacer. Entonces es una consigna en la que siempre trato, o al menos trato de ser sincero conmigo mismo con lo que voy a hacer. Y cuando me encuentro con Pablo, que yo ya estaba en el Departamento de Cultura, trabajando con Diego Bolívar, que también fue un pionero de que este libro también se lleve a cabo. Hoy no lo tenemos con nosotros, pero Diego me dijo, vos confía que Pablo te lo va a sacar el libro, porque Pablo no te habla al cohete, si te dice algo te lo va a decir, porque sabe, en la cabeza ya lo tiene programado. Entonces cuando a mí me dijo, mira, yo lo voy a sacar tu libro, confía en mí, suficiente. Lo que vino después, que fue, Mario, tenemos que ver cómo le damos forma a esto. Le digo, Pablo, es tu libro, hacelo y poné y sacá lo que a vos te parezca, porque lo que vayas a ver, porque yo le di un borrador de todo esto, y me dijo, mira, te voy a ser sincero, tuve que ver de una manera así muy ráfaga el general de lo que me trajiste y de lo que yo considero que esto va a quedar. Es el comienzo tuyo, tu familia, todo el desarrollo, cómo se despierta en vos la vocación de escribir y cómo vos vas relatando y escribiendo. Y después todo el final de lo que hiciste. Entonces hay un resumen de todo lo que te dije cuando comenzamos a hablar, que para mí creo que tiene ese sabor que yo siento de poder contar, porque si no era un libro muy familiar, un libro que yo lo hacía para que la familia lo lea, se sienta identificado, y la familia yo creo que se iba a sentir identificada leyendo y tratando de ver lo que realmente yo quería decir. Entonces es un poco eso, contar desde dónde vengo, quiénes me sembraron esta inquietud, que fueron mis padres, y todo lo que hizo la familia para acompañarme, es decir, mi esposa, con mis hijos. No es fácil viajar, irte, dejar la familia, estar mucho tiempo lejos. Entonces, cuando la familia contiene todo eso, uno se siente realmente en la gloria. Vos decís, bueno, yo soy consciente que vine a hacer algo que para mí es lo más importante. Entonces lo tengo que hacer y no perder el tiempo ni pensar en pavadas, pensar en objetivamente qué es lo que hago. Entonces el libro se fue armando así, con esas pautas que Pablo tuvo la lucidez de poder rescatar, y no hubo que poner nada, porque como cuando me lo mostró, digo, Pablo, es esto. Encima me muestra una tapa del libro hermosa, porque los chicos, la verdad que si te doy nombres me quedo afuera, porque yo inmediatamente, bueno, Pablo, y después los chicos que están trabajando con él, si no quiero nombrar porque me voy a quedar con un montón de nombres en el tintero, pero han hecho un trabajo extraordinario, una presentación extraordinaria, qué sé yo, la verdad que estoy muy, muy emocionado y muy contento realmente, porque es como escucharme y llevarlo a la fuente, ¿no? A decir, bueno, muchachos, acá está el libro, a ver qué pasa. Y bueno, me está llamando gente para decirme que lo leyó del sábado a hoy. Estamos martes.
Entonces eso a mí no me va a hacer sentirme, es decir, me da el orgullo de decir, bueno, logré lo que quería, que alguien me diga, che, llegaste a Luján, de alguna manera eso. Mario, por último, las fotos seleccionadas para la tapa, porque además, bueno, hoy te haces una selfie en cualquier lado, ¿no? Vos mismo, pero eran otros tiempos aquellos. Las fotos, ¿dónde te encuentran, por ejemplo? Mirá, el libro tiene un montón de fotos, un sinfín de cosas, es decir, entre palabras y imágenes muchísimas, de aquella época del 73 a la época actual del último viaje que hice a Japón. Es decir, ahí hay gente, ahí van a aparecer familiares, ahí van a aparecer amigos. Mi primer trío que tuve en la Escuela San Luis Gonzaga, y a partir de esa actuación, porque en la tapa hasta el color, un color sepiado, lo pensaron, la verdad que Lucía Rampaz, que es un nombre que me acuerdo porque, bueno, Lucía Alejandro Juárez, que fue un poco el que ordenó todo lo que iba a hacer en el libro, mucha gente. Te nombro los más, digamos, los más inmediatos a los que yo tuve que encontrarme con ellos para conversar un poco, pero lo tenían tan claro los chicos que la verdad que hicieron un trabajo formidable. Y en esas imágenes vos vas en la tapa del libro está. El libro en este momento se está presentando en la universidad, en Edunlu, en el salón de Scalabrini Ortiz, donde está la editorial. El libro va a estar ahí. Y bueno, después supongo que me dirán, porque como no soy escritor, no tengo todo digamos, el periplo de cómo sigue esto, pero presumo de que va a estar seguramente en alguna librería o no sé. Espero que estén todas, porque si a la gente que me llama le pasa lo que le está pasando, a lo mejor cada uno va a encontrar, porque hay algo importante que te quiero decir. Cuando yo empecé a hacerlo, hice fotocopias y le fui dando a la gente que conocía y a aquella que tampoco conocía, para ver qué le parecía. Y la gente que no me conocía se sentía identificada. Entonces ahí está la cuestión de que alguien encuentre un pedacito de su vida, de su sueño por viajar en esos relatos. Porque todos como familias tenemos en cada uno un tío, un amigo, un papá, una mamá, un primo, que cuenta algo de algún viaje. Entonces ese viaje mío puede llegar a ser significativo para alguien, y ahí es donde está mi logro, estar en la vida para toda la gente que pueda llegar a leer el libro. Mario, ¿tenés en agenda algún viaje con tu compañera inseparable, la guitarra? Y mira, yo soy muy charlatán, pero me han dicho no lo cuentes, no digas nada, hay muchas cosas así. Afortunadamente yo pensé que me iba a jubilar y que se me iba a venir todo encima. Y bueno, esto fue más, al contrario, fue significativo, no el cobro de la jubilación, porque eso más vale que ni hablemos, pero sí el hecho de tomar las riendas en algo que fue todo lo que quise hacer siempre, dedicarme a las clases de guitarra. Yo te he hecho llegar un flyer que muchos me han dicho que han escuchado por tu radio, así que bueno, estoy dando clases particulares de guitarra, estoy siempre con esto de estar presente. Entonces de alguna manera me siento feliz porque estoy actuando con varios artistas, estoy haciendo algunas cosas que son bastante difíciles, musicalizar películas, por ejemplo. O sea, te la tiro así por arriba, no te cuento mucho porque cuando salga ya te vas a enterar. Pero bueno, eso me hace sentir que estoy todavía en camino, y si Chupanqui tenía 90 y pico de años y tocaba la guitarra, yo espero ser longevo también y poder hacerlo. Hablar de la distancia, ¿no? Claro, no, seguro, pero claro, con esa idea, con esa pasión que sin dudas te va a seguir acompañando. Mario, te mandamos un abrazo grande, nos alegramos de la publicación, sabemos que en edunlu.edu.ar, ahí en el portal, pueden ingresar a todo el catálogo de la editorial de la Universidad de Luján y encontrarse, entre otros libros, con relatos de un viajero apasionado y tantos años de recorrido, trayectoria, escenarios, vuelos del gran Mario Tierno. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, Ale, te agradezco mucho, a vos y a Romina, que siempre están presentes, siempre me están cubriendo las cosas que por ahí uno está haciendo, y de alguna forma vos también sos de Jáuregui, así que el hecho de que seas vos el que está haciendo la nota, a mí me hace feliz, muy feliz, así que agradecido con Radio Ciudad de Luján, como siempre. Un placer, un abrazo grande. Gracias, Ale, nos vemos.
Mario Tierno con nosotros después de lo que fue el sábado a la tardecita, la presentación de su libro, Relatos de un viajero apasionado, en el marco de la Feria del Libro de Luján en el Museo de Bellas Artes, y ya disponible para todos los que quieran acceder a un ejemplar. Edunlu en Google y ya inmediatamente les tira la página de la editorial de la universidad para que puedan ingresar y allí recorrer el catálogo y encontrar el libro de Mario Sergio Tierno, quien habló recién con nosotros.